Estoy muy entusiasmado de poder estar acá y hablar de un tema que está en la mente de todos nosotros acá. Podemos hacer una diferencia en este mundo y sé que muchas personas quieren hacerla. Queremos ver cómo ampliar el impacto de la ciencia conductual. Si pudiese facilitar que ustedes usen la ciencia de la conducta para poder generar cambios en su entorno y en donde están viviendo y con lo que les está pasando, para mí sería fantástico, es lo que me mueve estar acá. Yo lo que diría es que la ciencia contextual es una ciencia pragmática que está movida por valores y es un poco lo que les quiero hablar. Buscamos una ciencia que en realidad genere cambios culturales que permita contribuir en la mejoría del bienestar de todas las personas. Y lo que buscamos es un mundo que pueda satisfacer las necesidades básicas de todo el mundo: comida, refugio, buena salud, libertad, y que puedan no estar con daños, enfermedades, desastres naturales, sustancias tóxicas. Y nosotros sabemos desde esta ciencia es cómo podemos nutrir personas, y hemos trabajado mucho en cómo las familias pueden nutrir mejor a los seres humanos, y ahora el siguiente punto es cómo lo podemos hacer como salud pública. Y mi manera de pensar, como la de mucha gente en nuestro campo, yo trabajé muchísimo sobre la prevención del consumo de tabaco, por ejemplo. Y es un problema que tiene que ver con temas individuales, pero a la medida en que me metí más en el tema de tabaco, me di cuenta que es más una cuestión social. No alcanza con que una persona deje de fumar si no trabajamos con la incidencia de que las personas empiecen a fumar, los niños empiecen a fumar. Entonces, como se generan muchísimas muertes debido al tabaco, es más algo social que algo individual. Necesitamos empezar a monitorear qué es lo que pasa en gran escala socialmente y ver qué intervenciones realmente, y monitorear qué intervenciones realmente generan cambios a gran escala. Estoy en conversaciones con, con un amigo mío en Suiza, que se me acaba de ir el nombre. Cuando tienen años como yo, que tengo 79 años, a veces nos pasa esto de que no nos acordamos. Queremos hasta Andrew Gloucester, que está en Suiza, que de hecho es el presidente de la ICBS en este momento. ¿Cómo podemos hacer para aumentar la prevalencia de la flexibilidad psicológica, pero en toda la población, no solamente individualmente? ¿Cómo podemos generar y favorecer la flexibilidad psicológica a gran escala? Así que, bueno, voy a avanzar un poco. Entonces, estoy convencido que las intervenciones comunitarias son el vehículo para traducir nuestra ciencia de una manera promovedora, de poder transformar lo que sabemos en cambio en poblaciones. Y es una manera de que la ciencia contextual tenga un impacto en nuestras sociedades. Entonces, pensemos un poquito sobre problemas de las comunidades. Por supuesto que hay algunos problemas que son de las comunidades de Estados Unidos, pero estoy segura que muchos de estos problemas están en otras comunidades. La pobreza, la indigencia, las disfunciones familiares, el abuso en niños, la delincuencia, el abuso de sustancias, el cambio climático, conflictos, la discriminación, armas, problemas con la industria farmacológica.
Entonces, estos son algunos de los problemas que necesitamos ocuparnos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo nos ocupamos de esto? Y puede ser que parezca que muchos de estos problemas en realidad son muy distintos, pero sin embargo los problemas de abuso infantil o abandono infantil o disfunciones eh, familiares, por ahí estaban correlacionados con el tabaco, por ejemplo. Parte de mis investigaciones tenían que ver con que los problemas con el uso de tabaco estaban asociados al abuso de alcohol y muchas veces estaban asociados a problemas disfuncionales. Le pedí que bajara la velocidad. Y lo que digo un poco en esta filmina es que muchos de los problemas en realidad están interconectados. Porque son en sociedades en donde el que realmente quien gane sea individual o corporaciones, en donde aparecen estos problemas. Si miramos lo que nos enseña y vemos y les preguntamos cuáles son los valores, las personas en general tienen valores prosociales, inclusive personas que parecen antisociales tienen valores prosociales, pero esos no son los valores que han de alguna manera direccionado nuestras sociedades. Por ejemplo, el libre mercado, tan de moda en este momento en nuestro país, Argentina, en realidad de lo que se centra es que la ganancia de ciertas cooperaciones en realidad se va a derramar a todo el mundo y en mi libro, Rebooting Capitalism, lo que muestro es que no es así, es que en que las sociedades que se centran en la ganancia y en tener mayor ganancia de algunas empresas o de individuos no generan mayor bienestar social. Y entonces, esto está en un paper que publicamos hace unos meses atrás, en la ciencia de la prevención. Desde una perspectiva de salud pública, nos interesa el bienestar de los seres humanos. Entonces nos importa si hay muertes prematuras, por ejemplo, o la pobreza. Nosotros queremos que las personas vivan vidas saludables. Entonces, por ejemplo, el alcohol, ciertas formas de alimentarse, el tabaco, todo eso generan más riesgos de vida y hacen que las personas mueran a edades tempranas. Por supuesto que también el estrés y los procesos de estrés fisiológicos también generan riesgos de vida. Esto originalmente lo escribimos como una crítica a la prevención del programa de la Agencia de Salud Pública, porque tenían todo el tiempo puesto el foco en esto. Y nosotros lo que queremos traer es que también hay que disminuir la pobreza, la discriminación, el marketing dañino, los ambientes que son tóxicos físicamente, pero también socialmente y emocionalmente, problemas en la calidad escolar y que no haya acceso a la salud. Entonces, hay que tomar esto también como parte de la salud pública. En Estados Unidos pasa esto y pues podemos ver qué pasa con el resto de los países. Muchas veces se han centrado sociedades en aumentar la riqueza y no necesariamente el bienestar. Yo veo un montón de gente en mi país viendo personas viviendo en carpas en la calle
y hace muchos años yo no veía tanta gente indigente y en las calles. Eso ha cambiado un montón y eso se produce y cambió porque hay tanto centramiento de la sociedad en el mercado libre y en aumentar y aumentar la riqueza. Y entonces podemos correlacionar muchos de estos problemas con el haber centrado la sociedad en la riqueza y en el mercado libre. En este gráfico de la Academia de Ciencia, y yo soy parte de este comité y presidí este comité, lo que vemos con este gráfico es ver las etapas de desarrollo de una persona, desde la concepción hasta adultos jóvenes. Y lo que vemos, qué tipo de intervenciones han ayudado a prevenir múltiples problemas, porque han generado prevención porque cambian el contexto y el ambiente de las personas. Por ejemplo, entrenar a padres, intervenciones en niños, por ejemplo, currículums en las escuelas que prevenga el uso de sustancias. Hay programas para prevenir la depresión, el desarrollo de esquizofrenia. Todos estos son un montón de recursos y los presento un montón porque la ciencia del comportamiento conoce esto, quizás puede ser que ustedes no los conozcan si no están en ciencia de la prevención, pero la gente en las sociedades no conoce que hay todos estos recursos para hacer una diferencia verdaderamente. Entonces, lo que podemos ver es este tipo de intervenciones, es cómo miramos qué pasa con los padres, el uso de sustancias en los padres, la psicopatología de los padres. Hay intervenciones comunitarias también y hay políticas públicas que pueden afectar todo esto. En realidad antes pensábamos en trabajar con un individuo, por ejemplo, en el tabaco y en el fumar, pero lo que vemos es que en realidad las intervenciones comunitarias son las que tienen mejor efecto que una intervención individual. Entonces tenemos en realidad un montón de posibilidades. Y otras de las cosas que me gusta decir es que no tenemos que hacer los errores que han hecho muchos analistas de la conducta, que en general no hemos ignorado la evidencia de la influencia en el comportamiento que no están puestos en términos de las ciencias contextual, por ejemplo. Yo tuve de alguna manera siempre el pie en análisis de la conducta, pero también en la ciencia de la prevención. Entonces, lo que en general los invito es a que miren lo que la evidencia efectivamente funciona. Bueno, entonces lo que tenemos que mirar es cuáles son las intervenciones que realmente comunitarias que puedan aumentar la flexibilidad psicológica. Y la pregunta es cómo estoy acá, y si alguien le quiere hacer una pregunta o algún comentario, puede en cualquier momento levantar la mano. Sí, sí, dale, sí. No, no. Listo, ya está transmitiéndose, está seteándose. Gracias por decírmelo. Listo, ahí está, me estoy viendo en Facebook, de hecho. Estos son los dos libros que escribí.
y me gustaría decir que el trabajo de los analistas de la conducta puede converger, que los seres humanos se pueden desarrollar mejor en contextos que los nutren, que realmente refuerzan conductas prosociales, que previene la influencia de comportamientos problemáticos. Y me gustaría hablar de los círculos de acción, porque hace como 3 años mi organización, Values to Actions, empezó a armar círculos de acción con el propósito de poder hacer una diferencia en sus comunidades, en sus sociedades. Entonces, la idea es, si lo que les pasa a ustedes es que están con dificultades respecto a lo que está pasando en la comunidad, y si quieren hacer una diferencia, pero no pueden ser activistas, bueno, estos círculos de acción están desarrollados para ayudar a generar cambio. Son grupos de 8 a 12 personas que lo que hacen es que pueden ser células para trabajar con determinados problemas. Y hay que hacer determinados pasos pequeños y los ayudamos a hacer pasos pequeños para que puedan generar cambios sociales. Y vamos buscando pequeños pasos para que no se sientan sobrepasados en el objetivo que tienen. Lo que pasa en los círculos de acción es que las personas se unen a esos círculos de acción y participan de 2 a 13 meses y vienen a reuniones, y creemos que las personas pueden participar de esto y usar todas las herramientas que tenemos. Estos son algunas listas de los círculos de acción que hemos hecho desde el 2019. Hicimos uno sobre cambio climático y trabajamos, por ejemplo, sobre estrategias para reducir la emisión de gases. Y publicamos un paper respecto de eso. Y también hicimos un paper sobre cómo las comunidades pueden reducir la emisión de gases. Entonces, también estamos haciendo y buscando apoyo económico para poner y llevar a cabo estas iniciativas. Y bueno, lo que se ve es que, por ejemplo, en Estados Unidos no hay tantos gobiernos que quieran financiar estas estrategias, y a veces hay que buscar financiaciones privadas. Hicimos también cómo hacer servicios para las personas con discapacidades mentales o intelectuales, y cómo generar servicios que puedan ayudarlos. También cómo reformar la justicia juvenil. También cómo ayudar el aprendizaje en escuelas. También trabajamos en Oregon para articular cómo las personas pueden generar la mejor comunidad que se puedan imaginar. Y también tenemos un paper que ahora está en revisión para mirar cuáles son los productos que en realidad son dañinos. Estamos generando un movimiento social para la prevención del abuso infantil y el abandono infantil, y a ver qué podemos hacer socialmente para disminuir el abuso infantil. Si van a la página web de Values to Action, pueden mirar que hay varios reportes de eso. Y también podemos ver las intervenciones familiares que puedan ayudar a generar contextos más nutricios. Entonces, el desafío es cómo generar cambios sociales. Muchas comunidades en realidad ya están trabajando para resolver los problemas sociales, pero muchas veces aparecen problemas. Muchas veces fracasan porque no están basadas en la evidencia,
o porque no participan quienes realmente tienen las habilidades relevantes para poder aportar. Como un hombre de 79 años blanco, siento que no tengo la suficiente credibilidad. La tengo con ustedes, pero con algunas personas que tienen problemas en sus comunidades, sobre todo comunidades de otras razas sociales. Entonces, por eso es importante aumentar la diversidad de las personas que ayudan a generar estos círculos, que no necesariamente sean analistas de la conducta, pero que quieran ayudar en sus comunidades, y estamos ayudando a esas personas para que se vuelvan líderes para sus comunidades. ¿Cómo generamos un movimiento social? Lo que queremos es disminuir la inequidad y las disparidades en salud, y para eso queremos organizar la mayor cantidad de personas para que se involucren en generar cambios en sus comunidades. Está está hablando sobre qué es lo que pasó con el desarrollo de la clase media en Estados Unidos. Entonces, cuando empezó a apuntarse tanto en el mercado libre en Estados Unidos, muchos de las disparidades empezaron a aumentar. Por eso queremos mostrar que desde la Fundación Valores en Acción podemos generar movimientos sociales que ayuden. Y los movimientos sociales crecen de dos maneras: generar redes comunitarias que colaboren y que fortalezcan sus esfuerzos, y también redes que se concentren en problemas específicos. Por ejemplo, disminuir la delincuencia juvenil, y entonces se pueden juntar personas que quieran dedicarse a eso. Pero también se pueden generar comunidades que quieran ocuparse de muchas cosas, y quiero dejar tiempo para que ustedes me desafíen y me digan cuáles son sus problemas en este momento en su comunidad, me desafíen y vean qué les puedo contestar para ayudarlos a lidiar con ese problema. Entonces, un plan estratégico para extender la ciencia contextual a las comunidades. Lo importante es cuáles son las cosas que queremos dedicarnos, ¿sí? Lo primero que nos centramos nosotros como la ciencia contextual es que los comportamientos se seleccionan por consecuencias. Por ejemplo, los comportamientos de los clínicos en realidad se mantienen por las condiciones financieras también. ¿Me van a pagar? ¿No me van a pagar? ¿Voy a conseguir dinero o no? Entonces, tenemos que ver cómo desarrollamos una manera de reforzar las personas que quieren aumentar su impacto. Cómo pueden trabajar en comunidades y para comunidades, y cómo se pueden haber inversiones para que las personas puedan trabajar en esas comunidades. Entonces, la fundación en la que yo trabajo busca también quienes pueden financiar iniciativas. Entonces, un modelo desde la ciencia contextual para la intervención en comunidades. Entonces, lo primero que hacemos es identificar un problema que le importe a la mayoría de los miembros de la comunidad y crear un círculo de acción de personas que estén enfocadas en esto, como ha pasado con conciencia colectiva. Es juntarse una serie de personas que quieran centrarse en un problema. Después, desarrollar una visión compartida. Esto también lo hemos desarrollado con, por ejemplo, el programa de buenos comportamientos. Si no lo saben, leanlo del libro, o mándenme
O mándenme un mail, vamos a copiar su mail dentro de poquito y le pueden escribir. ¿Mm? Esto es una de las cosas uno de los círculos de acción que salió de la comunidad de Oregon en la que estamos. Y estas son las cosas con las que personas aparecían, les vino. ¿Alguien le puede decir a María o a Tony que hay preguntas, porfa? Entonces, ¿cómo podemos formar círculos de acción? ¿Cómo juntamos a personas que compartan? No, Sam, hay manos levantadas más que preguntas en el chat. You have to talk. Hola Tony, bueno, muchísimas gracias por tu presencia aquí. En relación a cuando planteabas lo de coordenadas precisas en relación a lo que estamos viviendo, yo formo parte de Conciencia Colectiva, que surgió, digamos, específicamente ante el impacto que generó las elecciones para este nuevo gobierno que estamos transitando en Argentina. Y lo que quería preguntarte es en relación a el impacto traumático que claramente estamos registrando muchas de las personas que estamos viviendo en Argentina, digamos que se compone, digamos, por lo menos desde lo que podemos percibir en dos aspectos. Uno es un esfuerzo enorme a través de las redes y de la prensa de naturalizar una extrema pobreza como parte de nuestra condición negada, digamos, al mismo tiempo que las grandes corporaciones están concentrando riqueza como nunca antes sucedió. Y algo que sucede y que notamos desde la clínica y desde los grupos es una sensación de inescapabilidad en relación a lo que estamos experimentando por reducción de nuestros ingresos de una forma brutal, al mismo tiempo que se desfinancia la ciencia, la cultura. eh, Hay un registro de frisamiento y de parálisis generalizado o grupos que se sostienen en discursos de que era esperable porque la verdad es que somos extremadamente pobres y tenemos que aceptar esa condición. Quería preguntarte si en relación a esta experiencia traumática, digamos, que estamos experimentando como sociedad, tenías alguna sugerencia o análisis, digamos, que quieras compartir con nosotros. Gracias. Eso es un poco lo que pensé que iban a traer. No es diferente de lo que pasa en este país, donde hay una gran cantidad de gente empobrecida. Muchos de ellos igual votan por Donald Trump, por ejemplo, porque quieren un líder fuerte, un dictador, y entiendo que ustedes en Argentina también tienen un poco lo mismo, que promete todo y que tiene una aproximación parecida a Trump. Y parte de esto es un problema a lo largo de todo el mundo.
Entonces, quiero saber un poco cuál es el nombre de la organización. Le dije que es Conciencia Colectiva. Y entonces creo que ya por el nombre tienen claro de qué es lo que están buscando. Y el problema es cómo logran que las personas empiecen a ocuparse, a cuidarse unos a otros, sobre todo con los problemas de los medios que están pasando. ¿Cuántas personas hay en conciencia colectiva? ¿Están en todo el país? Una de las cosas que hago para invitarlos al grupo de conciencia colectiva, los que estén ahí, de qué quieren ser conscientes, qué tipo de sociedad queremos. Y entonces eso es una de las cosas importantes para trabajar y que puede ayudar, es hacerse este tipo de preguntas. Y se pueden hacer estas preguntas a nivel nacional o a nivel de solo este grupo, pero ¿qué tipo de sociedades queremos? ¿Cuál es la sociedad más maravillosa que se imaginan? ¿Qué es lo que verían a la gente hacer? Eh, ¿Qué verían a la gente hacer más y qué verían a la gente hacer menos? Eso para mí sería algo bien concreto para trabajar. Y creo que seguramente va a parecerse mucho a este dibujo, escuchar, sonrisas, amor, aceptación, inclusión, como dice en el dibujo de la transparencia. Entonces, si por ejemplo toman escuchar, queremos escucharnos unos a otros. Bueno, muchos de ustedes son clínicos. El solo escucharse, como sabemos muchos de los clínicos, ya ayuda un montón. Que la gente se sienta escuchada ayuda. Entonces, la posibilidad de escuchar y que las personas se sientan escuchadas es una parte muy importante. Entonces, una acción concreta puede ser ir y escuchar a la gente, qué es lo que quieren ver que pase más en una sociedad, que se imaginan, qué es lo que quieren ver que pase menos. Y entonces lo pueden hacer a través de las redes sociales y que muchas personas participen y empezar a juntar los que las personas quieren y después generar un círculo de acción. ¿Cómo podemos aumentar el voluntariado respecto de este tipo de cosas? Una de las cosas que hicimos en una de las comunidades es que tomamos eh, un grupo de gente y le pedimos que fueran que fueran a las redes y que dijeran qué personas o comunidades, organizaciones que realmente sienten que están contribuyendo. Entonces, de algún modo, que fueran a reforzar a esas personas y a esas ya organizaciones y reconocerles y agradecerles por el trabajo que ya están haciendo, que ustedes ven que ya mejoran la sociedad en el sentido. Eso puede ser una acción concreta, porque necesitamos reforzarnos unos a otros cuando alguien está haciendo cosas que contribuyen positivamente. Y por ejemplo, si queremos hacer un círculo de acción para disminuir la pobreza, y una de las cosas que me parece que te escuché oír es que no hay dinero puesto demasiado en esto, pero puede haber un proceso de encontrar inversiones o apoyo económico para darme un ejemplo específico en el que sentís que la gente es dañada en el proceso de ser pobres. Em,
A ver, en principio, la brutal devaluación ya ha generado muchísima pobreza en las clases medias y las clases bajas principalmente, y es un hecho que se presenta brutalmente y que se lo intenta naturalizar desde los medios de comunicación y desde las redes. ¿No? Lo que yo intentaba decirle, Tony, es que, digamos, lo que notamos principalmente es un congelamiento traumático en la mayor parte de la sociedad. ¿Podés decir un poco más de lo que ves que pasa en las redes sociales? ¿En las redes sociales Bueno, están digamos, dando apoyo a la devaluación? no, uno de las corrientes que noto, principalmente tratando de crear sentido común, es decir que nuestra realidad es la pobreza, que vivimos en la mentira, que nuestra realidad es la pobreza y que por lo tanto hay algo en ese sentido para aceptar y, digamos, en los medios de comunicación se plantea que comer una sola vez al día puede ser algo natural, digamos, para nosotros, esperado por nuestra condición, al mismo tiempo que se está organizando una política de saqueo de los recursos naturales, en donde la riqueza natural del país y de los habitantes que somos nosotros es, digamos, expoliada porque en realidad eso sería lo correcto. Lo que yo noto, Tony, y quiero insistir en esto, es que convive en la mayoría de la población. Entonces es importante que hay moverse en contra de ese discurso. Y entonces creo que eso es un problema de tener tantas redes sociales y tanta gente que se informa solo por los medios sociales, las redes sociales. Obviamente el gobierno tiene recursos que nosotros no tenemos. Una de las maneras es realmente ocuparse y cuidar de las personas que están siendo dañadas. Una acción concreta de un círculo de acción o múltiples círculos de acción puede hacer una sola cosa pequeñita que pueda ayudar a por lo menos trabajar con la pobreza. Es una manera de ir en contra de la naturalización. Seguro que hay organizaciones que ya están trabajando con esto. ¿Cómo se pueden movilizar conjuntamente a distintas organizaciones que ya estén trabajando con esto y visibilizar, por ejemplo, las personas que trabajan con comedores sociales o que se ocupan de la falta de comida? Por ejemplo, en Estados Unidos el impacto de la Gran Depresión en realidad lo que hizo fue juntar a mucha gente, al revés de lo que se pensaba. Y hay muchas cosas para decir al respecto, pero lo que digo es que a veces de este tipo de situaciones al revés se pueden crear redes y soporte mutuo. Por eso es importante generar círculos de acción que pueda ponerse en contacto con organizaciones y hacer una acción conjunta de es importante que la gente coma. Me encanta el nombre de la organización que nombraste. Y lo importante es cómo operacionalizar un poquito en acciones bien concretas que ayuden un conjunto. Y por favor sigan en contacto y escríbanme con cómo van, porque esto también nos interesa a nosotros en Estados Unidos. Estamos muy preocupados por cosas similares, también estamos muy cerca de un dictador. Sí, sí, por mí sigamos con las preguntas que me encanta poder conversar como conversamos hasta recién.
Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por la charla, el espacio. Yo comparto, además de la preocupación de Fer, tengo varias preocupaciones también en general, porque la inflación es muy alta, del 120 y algo por ciento desde que asumió y está desfinanciando cada rubro, la salud, la educación. Yo soy docente de nivel primario, también tengo una responsabilidad en mi profesorado y creamos una agrupación, un centro de graduados del profesorado, porque bueno, ya me recibí de maestra, así que puedo formar parte como graduada. Me interesó mucho lo que hablaste sobre todo la prevención, porque intento buscar respuesta a cómo pasó esto a nivel mundial, porque en varios países estamos con gobiernos liberales, entonces tiene que haber una aplicación más grande. Como dijiste, quienes los votaron y los eligieron también tienen un discurso de que es progre y es para erradicar la pobreza, y entiendo que todos tenemos este ideal de un mundo mejor, pero no coincidimos en cómo conseguirlo. Entonces, algunos creen que conseguirlo es justamente dejando de aportar dinero a la educación y aportar dinero a las clases que más lo necesitan y dejar de subsidiarlos y que vayan a trabajar, por ejemplo. Ese es el discurso que se escucha mucho acá. Como docente de educación primaria, mi mayor pregunta es decir, bueno, voy a trabajar en un ámbito que se ha de financiar, donde se nos responsabiliza mucho de esto, donde tengo que enseñar ciertos contenidos. ESI, que es esta educación sexual para prevenir los abusos, que también están muy en contra y se nos va a prohibir enseñarlo. Y también un análisis crítico quizás de la información, al menos yo siento que tengo que enseñar un análisis crítico de la información para que se dejen de tomar esta información que están en los medios de comunicación y se toman como verdadera. Hay un proverbio chino que dice, el camino de 1000 millas empieza con el primer paso. Exacto, Y ¿cuál es el primer paso? eh, ¿Por dónde empiezo? Todo es tan problemático. claro, ese es el problema, que es difícil dar y no se pueden tomar todos los pasos. Lo que Eso estamos en buscando es niños. cómo generar primeros pasos que vos puedas tomar, que te hagan sentir al final del día, al final de la semana, al final del mes, que estás haciendo progreso. Steve Hayes usa un ejemplo de un médico que fue a África, que fue referenciado por lo que hizo para mejorar la salud de las personas en África. Finalmente no fue muy exitoso por la prevalencia y la incidencia, pero se ha honrado por haber intentado. Entonces esto está dentro de los principios de la terapia de aceptación y compromiso, es cómo hacer un pequeño paso. Y el problema es que tenemos que encontrar algo específico que puedas hacer. Tus valores tienen que ver con la educación. Y asegurarse que las personas puedan acceder a la educación. ¿Hay otras personas que querrían unirse contigo para eso? Sí, muchas. Nosotras justamente tenemos un centro de graduados donde intentamos sobre todo pensar en la educación, pero a través de que ganó Milei, no, tenemos este problema, no sabemos dónde empezar. Entonces empiecen con los valores, en qué estamos de acuerdo en este grupo. Después empiecen a hacer lluvia de ideas. ¿Qué pequeñas acciones harían una diferencia en nuestras comunidades ahora? Ir en contra de los problemas con ESI seguramente está más allá de las habilidades concretas. Y muchas veces los gobiernos quieren que la gente se queje de algo muy grande porque entonces en realidad no logran cambio. Entonces por eso hay que movernos hacia hacer
acciones muy, muy concretas. Si entonces tienen un grupo de maestros que pueden hacer valores en común, pueden hacer una lluvia de ideas y ver qué cositas concretas pueden ayudar. Y yo los podría ayudar con eso, me pueden escribir a mí, aunque sea en una sola escuela hacer algo. Pero, por ejemplo, con Fernando, podrías ayudar a que lo que ustedes elijan hacer como docentes, después se muestre a través de conciencia colectiva y entonces esto esté en los medios y que aumente las posibilidades de mostrar, miren lo que está haciendo este grupo de maestros en esta escuela. Entonces, eso lo que hace es promover este tipo de comportamientos y promoverlos en las redes sociales y celebrar las pequeñas victorias y mostrar que el cuidado por otros es una conducta a reforzar e importante. Los liberales en realidad están tan enojados como la gente de Trump, se la pasan gritando, seguramente van a gritar por cosas como estas. Y entonces uno tiene que promover otro tipo de cosas, que es valorar y apreciar. No es fácil, yo lo sé, pero lo que estás haciendo es importante. Y Muchas ojalá gracias. que pueda haber algún cambio en eso. Deseo que realmente algo de eso cambie. Tengo un par de pensamientos al respecto. Lo primero, las redes sociales son los que han movilizado mucha de la natividad en este mundo. Eh, y eso tiene que ver con que las personas en general miran más las amenazas que las cosas positivas. Kelly Wilson en general trata de decir que nosotros claro, que dicen que es mejor perderse un almuerzo que ser el almuerzo de alguien. Y nosotros hemos evolucionado y somos los descendientes de las personas que siguen este parámetro. Entonces, eh, entonces los humanos estamos en general enfocados en el peligro y las amenazas y respondemos al peligro de las amenazas. Y entonces en las redes sociales van a poder mirar que hay un montón de cosas horribles en Facebook y en las redes sociales. Y si muestran cosas horribles, van a ver que eso aumentan el algoritmo de que aparezcan cosas negativas de otros lados. Entonces, si alguien dice cosas agresivas, va a aumentar el algoritmo de que aparezcan otras cosas agresivas. Entonces, en realidad se van amplificando comportamientos negativos. Yo sé que hay aplicaciones que empiezan a promover la flexibilidad psicológica y creo que estas aplicaciones van a ser útiles, pero una de las cosas que se pueden hacer para trabajar con las personas que están traumatizadas con lo que está pasando en Argentina es promover la flexibilidad psicológica de esas personas. El trabajo con el dolor es un ejemplo. No hay nada que se pueda hacer con el dolor específicamente, pero hay mucho para hacer eh, con cómo aprender a estar con el dolor. Muchas de las intervenciones que se puede hacer aún con el contexto de ese dolor.
Eso también es relevante con el trauma. Eso es algo desafiante esto. Entonces, si miramos ver cómo podemos desarrollar acciones concretas y específicas, entonces la introducción de la flexibilidad psicológica podría ser muy útil. Lo que está diciendo Tony es que les pueden mandar un email para seguir ayudándolo todo lo que quieran. ¿Puedes darme un ejemplo? ¿Y el abuso infantil y el abandono infantil?
Sí, quedó claro. Para mí, en todos los casos que estuviste nombrando, en general vemos que tenemos un problema, no queremos ese problema y castigamos a las personas por tener ese problema. Por ejemplo, la delincuencia. En realidad, como lo hablo en el libro El efecto nutricio, es que tenemos que crear un contexto nutricio que haga que esos comportamientos no aparezcan. Por ejemplo, si no queremos que la gente joven empiece con conductas delictivas, necesitamos generar entornos en donde puedan engancharse académicamente y que se los aprecie y se los ayude a mejorar académicamente. Necesitamos construir organizaciones. Muchos de nosotros que trabajamos con individuos, los clínicos, y vamos trabajando con la flexibilidad psicológica de una persona que se vuelve más flexible psicológicamente y mejora individualmente, pero en realidad necesitamos generar organizaciones. No podemos alejar la brutalidad de la policía como individuo, pero sí podemos generar organizaciones que trabajen con eso. La primera persona que habló, Fernando, estaba hablando de una organización de personas. Pero me gustaría que repitieras la pregunta específica. Bueno, hay un montón de comportamientos que no ayudan al desarrollo de salud. Por ejemplo, comer comida no saludable. Por ejemplo, acá en mi país, en Estados Unidos, hay problemas con eso. Hay muchas organizaciones que se han ocupado de mejorar la nutrición de las personas marginales, porque muchas veces esas personas acceden a lugares para comprar comida que en realidad venden comida poco saludable. Entonces es acercar comida más nutritiva a esos lugares y ayudarlos. Está buenísimo. Por ejemplo, nosotros ayudamos a una organización en Kansas y que ayudaron a poder tener más acceso a comida saludable, por ejemplo, en una comunidad. Por supuesto que está el tema de cómo pueden pagar por esa comida o que no tienen tiempo para preparársela, pero fue la organización hizo una manera sistemática de ayudar con eso. Y entonces para muchos de los problemas, por ejemplo, hay posibilidades de tener aliados en las comunidades médicas. Muchos de los médicos no saben que el tabaco, el uso del alcohol, la obesidad son factores de riesgo. Entonces, lo que primero que haría es pedirle a médicos que sean parte de la solución. Hicimos una investigación en una comunidad que tratamos de prevenir que los adolescentes empezaran a fumar y entonces involucramos a los doctores que por supuesto decían que eso era un problema, pero también había personas líderes y entonces en la comunidad, entonces les pedimos y a las escuelas cómo educar para que los adolescentes disminuyeran el uso de tabaco y publicamos un montón de investigaciones en eso. Hicimos intervenciones familiares en la escuela que ayudaron a el consumo de comida no saludable o de tabaco o de cosas por el estilo.
Y por supuesto que hay compañías que en realidad hacen marketing sobre ese tipo de cosas. No sé qué pasa con el tabaco en el país, en Argentina o en los países en Latinoamérica, pero por favor, mandame un email y te voy a mandar un montón de papers sobre eso. Me gustaría mostrarles a mi gato, pero se fue del lugar. Me gustaría compartir un poquito más, si ustedes quieren, pero para eso, como ya nos hemos pasado de tiempo, me gustaría seguir en contacto con ustedes. Quiero volver a una de las filminas que les mostré sobre todos los recursos posibles en distintos momentos de la edad evolutiva y por favor escríbanme que me encantaría compartir. Y lo último es que pueden ser parte de la organización Values to Action por $47 por el resto de sus vidas y es una sola vez es pagar y nosotros los ayudamos cómo generar los círculos de acción. Están haciendo un trabajo importante, tienen preguntas importantes y que estamos en la misma línea, en la misma dirección de hacer sociedades más nutricias. Así que muchas gracias por todo lo que ya están haciendo.